incertidumbre, amor, trabajo, redes sociales, tendencias. 10 minutos para charlar sobre temas que nos importan porque no somos tan raros y no estamos solos. Soy Flor Nieto y esto es Vida Millennial. Hola Millennials, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast original de ADN Sur. Hoy vamos a hablar sobre la pregunta que surge de una afirmación que todos, aunque sea alguna vez, escuchamos. Pero, ¿todo tiempo pasado fue mejor? Perspectivas para no caer en la nostalgia total y disfrutar, aunque sea un poco, el presente. Y acá quiero empezar con una frase de Ernesto Sábato que me viene dando vueltas desde que leí El túnel a los 15 años y me cambió la vida. ¿Tienen algún libro que les haya cambiado la vida? A mí porque en ese momento solo había leído, cuentos, Harry Potter, los de terror del sabor Neman y Sábato fue como wow, qué oscuro, qué existencialista, qué diferente de todo. Bueno, la cosa es que hay el personaje bastante cancelable por femicida, pero es ficción, muchachos, ya sabemos que ser femicidas está mal. Sábato, a través del personaje principal, que es Juan Pablo Gastel, en un momento dice o piensa la frase «todo tiempo pasado fue mejor» no indica que antes sucedieran menos cosas malas, sino que, felizmente, la gente las echa al olvido. Y sí, algo de memoria selectiva hay en todo este asunto. También por una cuestión de supervivencia. ¿Se imaginan si solo recordáramos todo lo malo que nos pasó? Proyección a futuro, te la debo. Primero, ¿qué es la nostalgia? La definición más básica de la Wikipedia, #fuentes, dice que la nostalgia, del griego clásico nostos, regreso, y algos, dolor, es un sentimiento de tristeza mezclado con placer y afecto cuando pensás en tiempos felices en el pasado, también descrita como un sentimiento de anhelo por un momento, situación o acontecimiento pasado. La nostalgia es referida comúnmente como un sentimiento que cualquier persona puede atravesar en cualquier etapa biológica. Es el sufrimiento de pensar en algo que se ha tenido o vivido en una etapa y ahora no se tiene, está extinto o ha cambiado. La nostalgia se puede asociar a menudo con una memoria cariñosa de la niñez, a un ser querido, un lugar, un videojuego, o un objeto personal estimado o un suceso de la vida del individuo o grupo. La BBC dice que el término nostalgia fue acuñado por médicos suizos a finales del siglo XVII para describir la sensación de añoranza por el hogar que sentían los soldados. Una serie de estudios realizados por el psicólogo Konstantin Sedikides, probablemente lo esté diciendo mal, discúlpeme, sugiere que la nostalgia puede actuar como un recurso al cual recurrimos para conectarnos con otras personas o eventos para poder avanzar con menos miedo y objetivos más claros. Sedikides, very difficult, se inspiró en la llamada teoría del manejo del terror, o TMT, que plantea la necesidad primaria del ser humano de enfrentarse al inevitable hecho de la propia muerte. Tranqui. Los experimentos publicados en el año 2008 utilizaron un método estándar para probar la TMT. Se les pedía a los participantes que pensaran en su propia muerte y que respondieran preguntas como: describa brevemente los sentimientos que les surgen al pensar en su propia muerte, mientras que al grupo de control se les solicitó pensar en el dolor dental, que si bien no es una sensación placentera, no es una amenaza para la vida. ¿Qué pasa con la TMT entonces? Bueno, sugiere que como respuesta al pensamiento de la muerte, las personas se aferran más a la idea de que la vida tiene un significado más amplio, por lo que, luego de sus intervenciones, los participantes tuvieron que señalar si estaban de acuerdo con frases como «la vida no tiene sentido ni propósito» o «todos los esfuerzos de la vida son inútiles y absurdos». Amigos de Juan Pablo Gastel, claramente. Los investigadores descubrieron que solo los participantes que dijeron ser menos propensos a tener nostalgia experimentaron un aumento del sentimiento de falta de sentido en la vida cuando se les pidió que pensaran en su propia muerte. Mientras que aquellas personas que dijeron ser más propensas a tener pensamientos nostálgicos, en comparación con la media, no se vieron afectados por pensamientos negativos, al igual que el grupo de control consideraron que la vida tiene un sentido. Los investigadores la llaman un recurso para dar significado, una parte vital de la salud mental.
Dicen que la nostalgia actúa como un almacén de emociones positivas en la memoria, a la cual podemos acceder conscientemente y tal vez también recurramos continuamente durante nuestras vidas para reforzar nuestras emociones. Concluyeron que estos profundos sentimientos sobre el pasado nos ayudan a afrontar mejor el futuro. Pero, ¿y qué pasa cuando pensamos que todo tiempo pasado fue mejor? Porque es otra cosa. Parece que cada generación llega a cierto punto también en el que empieza a hablar cómo la música de antes era mejor, la forma de comunicarnos era mejor, la juventud era mejor, la ética de trabajo era mejor, la sociedad era mejor, los, entre comillas, valores eran mejores, etc. Por supuesto que es una visión completamente parcial, porque sí, quizás antes no había tantos divorcios, quizás porque a las mujeres no se les permitía trabajar y si su esposo era violento, medio que la misma sociedad presionaba para bancárselo y tildarlo nada más como que tiene mal temperamento. Quizás a los que nos guste más Nirvana, Radiohead o Los Ramones, inclusive Strokes, pensemos que no hay nada como eso en la actualidad y puede ser, igual los clásicos son los clásicos, sea de la época que sean. Pero, ¿cuándo tuvimos tanta música a disposición? Porque yo me acuerdo que antes te lo bajabas en una calidad horrenda, o te lo comprabas en un CD si es que lo conseguías, o capaz alguien te lo grababa, pero después tenías que acarrear el Walkman o el MP3 y estar gastando fortunas en pilas y después no sabías qué hacer con tantas pilas y estuviste años con un cajón lleno de pilas hasta que finalmente pusieron los cositos para reciclarlas. Específica. Así para todo. Pero no solamente hablamos de moda o consumo cultural, también con respecto a nuestra propia vida. A veces pensamos que determinada época fue mejor. Por ejemplo, cuando terminé el colegio y empecé la universidad, todos se quejaban de que querían volver al colegio o inclusive al viaje de egresados. Si alguna vez tengo una banda indie, o le pondría no fui al viaje de egresados o nunca me invitaron a una clandestina. #comentario random. #historia real. Venga del lado que venga. ¿Cómo podemos hacer para evitar pensar que todo tiempo pasado fue mejor? Primero, perspectiva. Seguramente todos tenemos un momento idealizado. Puede ser durante el viaje de egresados, puede ser el colegio, la universidad, la niñez. Quizás un periodo en el que no teníamos tantas responsabilidades, o un momento en el que creíamos estar mejor. Quizás teníamos más amigos, hacíamos más cosas, disfrutábamos más, o quizás ese momento no es tan como pensábamos. Quizás durante el colegio estábamos súper acomplejados, o quizás no estábamos ni un poco en proceso de construcción. Quizás para las mujeres todo era más difícil todavía, o para cualquier disidencia. O quizás no teníamos tanta autonomía, o no habíamos encontrado lo que realmente nos gusta hacer. O quizás trabajábamos un montón e íbamos a un montón de eventos, pero nos sentíamos solos en el fondo. Ir un poco más allá del recuerdo idealizado, encontrar también la perspectiva e intentar pintar el momento exacto con todos sus matices, inclusive las oscuras. Acá y ahora, no se puede volver a un lugar que no existe más. Todos tenemos buenos recuerdos y momentos en nuestra vida en donde en general ponderamos que fuimos más felices que en otros o que ahora, especialmente en pandemia. Pero la verdad es que el mundo ese donde andábamos todos pasándonos un vaso de litro de birra en el recital de Silla y Ramone no existe más. Eso si hablamos de la pandemia y como light, porque no poder pasarse un vaso de litro de birra definitivamente no es lo peor de la pandemia, y usar tapabocas cual personaje de Mortal Kombat tampoco. Quizás podemos encontrar esa experiencia y recrearla de alguna manera, pero ahora, si extrañamos un viaje, por ejemplo, ver qué podemos explorar por acá cerca o empezar a proyectar el próximo viaje, el próximo logro, el próximo reencuentro. Yo, por ejemplo, soy súper nostálgica a veces de desayunar, almorzar y cenar con mis papás y hermanos, de vivir todos en la misma casa, pero también me gusta que cada uno esté básicamente en un país distinto haciendo lo que tiene ganas y charlando aunque sea por WhatsApp. Eso sí, también cuando estamos todos juntos lo disfruto muchísimo, mucho más que cuando era chica. Ser conscientes, pero realmente conscientes de nuestro presente. Seguro tenemos un montón que agradecer. Quizás el momento que vivimos ahora sea lo que vamos a extrañar en el futuro. Y me pasa que si bien disfruté determinados momentos, quizás por extrañar otros los dejé pasar y no fui tan consciente, no estuve tan presente. Ya que apreciamos el presente, pensemos también en el futuro. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué querés lograr? Tener una meta para concentrar nuestra atención puede servir a la hora de replantear nuestros pensamientos.
El pasado ya está, no lo podemos cambiar, no podemos volver, pero sí podemos, o por lo menos pensar que podemos, a medida que el contexto nos deje, proyectar nuestro futuro y buscar las formas de cumplir nuestros objetivos, sea estar más tiempo en familia, escuchar más música, escribir un libro o empezar un canal de YouTube. Si realmente te sentís mal y sentís que no podés, busca ayuda. Podés empezar contándole a alguien que te quiere, pero si querés empezar a resolver o entender por qué, un profesional siempre viene bien. Como decimos siempre, un artículo de Google no reemplaza terapia, un video de YouTube no reemplaza terapia y por supuesto un podcast no reemplaza terapia. Yo puedo charlar, buscar info, preguntar, pero al final del día solo soy una persona en internet. Buscar un psicólogo es invertir en salud mental y es de lo más importante que uno puede hacer. Todos necesitamos herramientas para transitar la vida y ni hablar una pandemia mundial. El psicólogo Sergio González dice que no se trata de borrar nuestro pasado porque recordar momentos agradables nos provoca placer. Lo que se trata es de soltar el lastre y aceptar que el pasado es un pensamiento espontáneo y no una vivencia real. Saber sacar provecho del recuerdo de experiencias vividas, ya sean alegres o tristes, convirtiéndolo en una enseñanza para mejorar nuestra condición de seres humanos. El objetivo es dejar de hablar una y otra vez de lo vivido, especialmente de aquello que nos hizo daño, para pasar a vivir un presente sin cargas de culpabilidad ni dolor. Como dice el proverbio árabe, saber que lo pasado se fue, lo que esperás está ausente, pero el presente es tuyo. Si te gustó este podcast, seguilo. Si querés dejar algún comentario o proponer un tema, podés buscarme en www.adnsur.com.ar y en mis redes sociales. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.